bendecidos, hermanos. Gloria a Dios que hoy tenemos bastantes hermanos. Porque yo no estoy viendo lo que ven ustedes, sillas vacías, yo las veo llenas. Veo esas vasijas llenas de aceite como hacía la viuda. Puso muchas vacías y se llenaron de aceite. Entre más territorio observemos, más Dios nos da bendición. Bendito sea el Señor. En este día vamos a abrir nuestras Biblias para aprovechar bien el tiempo, ya que tenemos bastantes alumnos hoy en la escuela de la niña Pochita. Gloria a Dios, buenos estudiantes. Bendito sea el Señor, estudiantes estrellas. Vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 9 y en los versículos del 35 al 38. El Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículos del 35 al 38. Me dicen amén cuando ya lo tienen. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: y rodeaba el Señor por todas las ciudades y aldeas. Yo no sé cómo dice eso de lo rodeaba, cómo dice la palabra. Recorría Jesús por todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y viendo las gentes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y esparcidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Que el Señor añada esta bendición a su santa palabra. En estos versículos que estamos viendo, en estos pasajes de las Sagradas Escrituras que estamos observando, observamos a un Jesús de Nazaret haciendo una obra de misionero. ¿Por qué de misionero? El número uno, misionero, porque caminaba por las aldeas y los pueblos, que eso es lo que hace la función de un misionero. Un misionero va a las aldeas, va a los pueblos, va a las ciudades, para enfocar allí su atención en los lugares más complicados de ese lugar, para ahí aplicar lo que él va a hacer en esa ciudad, en ese pueblo. Y entonces, como número uno, vemos a Jesús de Nazaret haciendo una labor de misionero. Y en el número dos, lo vemos haciendo una labor de maestro. ¿Por qué de maestro? ¿Quién es el que enseña en las escuelas dominicales? Los maestros. ¿Quién es el que enseña en las escuelas? Los maestros. Ven que sí, estamos aprendiendo bastante. Un maestro es el que enseña. Por eso dice: recorría todas las aldeas y enseñando en las sinagogas de ellos. Estaba haciendo labor de maestro. También estaba haciendo el Señor Jesús una labor de evangelismo. ¿Por qué una labor de evangelista? ¿Me está
está siguiendo en los versos, ¿verdad? ¿Por qué estaba haciendo una labor de evangelista en el verso 35? Después de que enseñaba en las sinagogas, ¿qué sigue? Predicando el evangelio del reino. ¿Quién es el que predica el evangelio? Los evangelistas. ¿Quién es el que predica el evangelio del reino en nuestra actualidad? Un evangelista. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que quiere decir la palabra evangelio? Alguien que me diga, de los que estamos aquí, de los estudiantes estrellas que tengo yo, ¿qué quiere decir la palabra evangelio? Buenas nuevas. Buenas noticias. Lo que pasa es que hoy día nosotros hemos enfocado el evangelio del Señor no a dar buenas noticias, sino a dar malas noticias. Porque nos dedicamos a ver mucho la televisión, las noticias, a ver los periódicos, a ver el Facebook y a buscar solamente las cosas malas que están ahí para publicarlas y para que nosotros llamar la atención con las malas noticias. Porque ahí lo vemos. Yo a veces muy poco veo el Facebook y muy pocas veo el pasado. A veces lo veo para ver qué noticia buena hay, pero casi siempre que vio, hay un perro allá que tiraron a un río, una señora que golpea a los chiquitos, un viejo ahí, un hombre que está maltratando a la señora y le ponemos, y empezamos a todo eso, sí, le comentamos y le ponemos me gusta, todas las malas noticias, y cuando llega la noche, entonces nos sentimos cansados o presionados porque no estamos recibiendo el evangelio, estamos recibiendo malas noticias. Entonces el Señor Jesús estaba predicando, haciendo una labor evangelística. Entonces, como número uno era una labor de, a ver, ya se les olvidó, una labor de misionero, porque recorría las aldeas. Segundo, una labor de maestro, porque enseñaba en las sinagogas. Y el tercero, una misión de evangelista, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué de evangelista? Porque daba buenas nuevas. Porque estaba predicando el evangelio. Gloria a Dios. Y en cuarto lugar, el Señor Jesús estaba haciendo una labor apostólica. ¿Por qué una labor apostólica? Porque dice que aparte de los tres primeros puntos que vimos, está sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Porque a veces nosotros nos sentimos cansados. Que esa era la visión. El Señor está haciendo una visión apostólica. Nos sentimos cansados. Nos sentimos enfermos. A veces el predicador viene a orar por los enfermos y más bien la iglesia tiene que orar por el predicador porque está enfermo. Al revés. Y yo le digo, yo soy extremista y yo soy un extremista. Perdónenme, pero ¿por qué la iglesia tiene que estar enferma? Si afuera usted va en las cantinas, usted ve ahí en los bares, ahí todos los hombres sentados cantándole, hay un karaoke ahí vulgar y hablando vulgaridades y tonteras, y usted oye, pasa por la sede y oye todas las risotadas que se echan y están de gozosos, hermanos, y la iglesia aquí sentada con una cara como de sandía. Una cara larga. Y dice el que canta aquí, levanten las manos, alabemos al Señor, aplaudemos al Señor, y nadie se goza ni por decir amén. Y esa gente era la que estaba el Señor viendo ahí en el versículo 36, que es lo que dice, y viendo a la gente, una visión, tenía el Señor, viendo a la gente, tuvo
desolación de ellas, porque estaban como estaban desamparadas, estaban esparcidas como ovejas que no tienen pastor. Y en este tiempo en que nosotros estamos viviendo, en esta situación que está pasando el mundo entero, es hora de que el pueblo de Dios, nosotros, los que estamos acá sentados y los que no vinieron, levantemos nuestros ojos y miremos a la iglesia y observemos que la iglesia está como ovejas que no tienen pastor. ¿Por qué? Porque hemos caído como en la situación que está en los tiempos del Señor. Los pastores, los ministros de Dios se han dedicado solamente a su propio deleite. Se han comprado aviones, se han comprado barcos, se han comprado mansiones de lujo, se han comprado carros de último modelo. Y no les gusta caminar, anunciar el evangelio. Y la palabra de Dios dice que Jesús recorría las aldeas, recorría los pueblos. Y alzando los ojos, él veía las multitudes. Y lo más curioso de todo esto, lo más lindo de todo esto, es que el Señor no le dice a los apóstoles, a los discípulos: mira a esas multitudes, oren por los que tienen necesidad, oren por los que están enfermos, o por aquel que está agobiado, o por aquella viuda que no tiene que comer, oren por ellos. El Señor no dice eso. ¿Cuál fue la petición que hizo el Señor? Porque es una petición que está haciendo el Señor. ¿Cuál fue la petición que hizo el Señor? En el verso 38. Rogarle al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El Señor está viendo la gente si Él no está pidiendo, porque ya Él había sanado a la gente, ya había suplido las necesidades de las personas. El Señor estaba viendo que estaban desamparadas, y entonces el Señor le dice a los discípulos: rogad. Eso es lo que quiere el Señor que nosotros hagamos. Que se levante obreros, que se levanten obreros para que vayan a recoger la mies del Señor. En el capítulo 10 y verso 1, ahí mismo la palabra de Dios dice, en el mismo Evangelio de San Mateo, dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio potestad contra espíritus inmundos para que los echasen fuera y sanasen toda enfermedad y toda dolencia. Y ahí usted puede seguir la lista, el nombre de los 12 discípulos y todo lo que ellos, todos los requisitos que Él les pidió, porque este reino, porque este mandato, este ruego que nosotros estamos pidiendo, que vamos a pedir, y cada vez que usted se siente, o cada vez que usted se levante, o cada vez que usted venga al culto de oración en los miércoles que hacemos acá, una de las peticiones es rogarle al Señor que levante obreros en este lugar. Que levante siervos de Dios conforme los reflejos del buen pastor. Y no es que yo hoy voy a venir y una vez yo voy a decir: no, es que Dios me llamó y voy a ir. Como hacen muchos que duran 15 días, un mes, 2 meses en la iglesia y después alistan la Biblia y se van y dicen: ahora sí Dios me mandó. Dice la palabra de Dios que es el Señor el que los va a llamar y Él es el que los va a mandar, porque primero los tiene que preparar. ¿Ah? Esto no es nada más de que yo, cuando yo empecé en los caminos del Señor, tenía unos 14 años aproximadamente. Me reunía con los jóvenes de las asambleas de Dios y todos los domingos salíamos con grupos
de 5 con un cabecilla. De esos 5, uno era el cabecilla y otros 5 por un pueblo, otros 5 por otro pueblo, otros 5 por otra alameda, y así reuníamos hasta 100 jóvenes en todo Desamparados y Acerrí, después del culto de la escuela dominical. Y todos sujetos a un líder, y todos esos jóvenes sujetos a un líder general. Y todos, el que hablaba era el que tenía mayor tiempo de estar en el Señor. Él era el que tocaba la puerta, como así ¿usted ha visto cómo hacen los testigos de Jehová? Van 2 en 2. Y tocan la puerta y uno es el que habla, el otro se queda callado, porque el que habla es el que tiene mayor conocimiento. Esto es, hermano, no es nada más de que yo voy a ir, es el Señor el que me va a llamar. Es el Señor el que me va a enviar, es el Señor el que me va a preparar. Y el Señor preparó primero a 12. Y vamos a buscar en Lucas, San Lucas capítulo 10. Después el Señor vio que 12 no eran suficientes para la labor que Él quería ejecutar. Dice la palabra de Dios en San Lucas capítulo 10 y verso 1, dice, leo para ustedes: después de estas cosas. ¿Después de cuáles cosas? Las que el Señor estaba viendo allá en Mateo. Después de estas cosas, Él asignó a otros 70. ¿A cuántos asignó? Ese número 70 es un número simbólico que generaliza a todos los enviados del pasado, de los enviados del presente y todos los que el Señor enviará en el futuro. Es un número simbólico de 70, de una perfección total de Dios, que indica que Él está enviando y preparando obreros para que vayan a recoger la mies. Ahora, ¿qué es la mies? La mies, el Señor estaba observando los campos de trigo, los campos de cebada en aquel tiempo. Y el Señor compara las muchedumbres, las multitudes de gentes, con el montón de campos de trigo, de avena que había en aquel tiempo. Y el Señor veía que se perdían aquellos montones de trigo porque no había obreros que fueran a recoger el trigo. Y el Señor estaba comparando lo mismo con su grey, con su casa. Entonces por eso dice, después de estas cosas, asignó el Señor a otros 70, los cuales envió de 2 en 2 delante de Él a toda ciudad y a todo lugar donde Él tenía que pasar. A igual les dijo: a la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos. Y les dio las instrucciones: usted en su casa va a tener el tiempo necesario, porque nosotros no tenemos tiempo para desglosar todo lo que dice ahí. Usted en su casa lo va a ir a leer, se los dejo de tarea para que ustedes lo vean en su casa. Todas las instrucciones que el Señor le dijo a los que envió. Esto de esta visión o que el Señor estaba viendo entre las multitudes no era cosa de, ya eso venía desde la antigüedad. Las ovejas de Israel estaban esparcidas, se sentían desamparadas, no tenían un líder. Moisés dándose cuenta, porque Dios toma a Moisés y lo sube al monte y le enseña la tierra prometida y le dice: esta es la tierra prometida que yo le voy a dar, y que es una promesa que le tengo a sus padres Abraham, Isaac y Jacob.
Yo le prometí a ellos que esa tierra es heredad. Véala de lejos porque usted no va a poder entrar en ella. Y nótese la preocupación de Moisés. Moisés se preocupó. Ahora, ¿quién podrá quedar que me sustituya a mí? Y entonces le hace este ruego al Señor y lo vamos a buscar en el libro de los Números, capítulo 27. Libro de los Números, capítulo 27 y versos 15. En adelante, hasta donde lleguemos, hasta el 17, más o menos. Hasta donde nos dé la lectura. Dice la palabra de Dios: entonces respondió Moisés al Señor. Porque el Señor le estaba mostrando la tierra y le estaba diciendo: ahora sí, Moisés, llegó sus últimos días, hasta aquí llega usted, ha terminado su ministerio. De aquí en adelante el Moisés no se preocupó ahora sí qué va a pasar con las bancas de la iglesia, qué va a pasar con el micrófono que compramos y qué va a pasar con el equipo de video, qué va a pasar, qué va a pasar con mi familia. El Señor, Moisés no se preocupó por nada de las cosas que el Moisés, ¿qué fue lo que se preocupó? Le dijo: Señor, te ruego, Señor Dios de todos los espíritus y de toda carne, que levante un varón sobre la congregación, que salga y entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, porque la congregación del Señor no se convierta como ovejas sin pastor. ¿Ve qué preocupación de un líder? Preocupación de un líder, hermano. Y eso me decía una vez, nos decía a nosotros el pastor, en paz descanse, el siervo de Dios, José Luis Madrigal Benavides. En las reuniones que hacíamos de líderes, decía: hermanos, ¿qué pasará si yo en este momento el Señor me llama a su presencia? ¿Qué pasaría? Por eso necesito que se levante uno de ustedes, de esta congregación, que esté a la par mía y que tome mi lugar el día que yo no esté aquí. Porque si no, todo se va en rumba, todo se viene al suelo. Los hermanos no vuelven más a la iglesia al ver que no está el pastor. Los hermanos no vuelven a la iglesia. ¿Ya puedes pensar? Por eso era que Moisés, esa era la preocupación más grande de Moisés. No, Moisés no se preocupaba a él porque él sabía que el Señor se lo estaba llevando. La preocupación más grande que tenía Moisés era que el pueblo iba a quedar desamparado. Un hombre, tenemos que orar nosotros, orarle a Dios. Aparte de nuestro querido pastor que está acá, gloria a Dios, que es una enorme bendición tenerlo. Hoy es el día del pastor. Creo que así es, ¿verdad? El día del pastor es hoy. Le damos un aplauso al pastor. Gloria a Dios. Que el Señor derrame ciento por uno y que derrame larga vida sobre nuestro pastor en esta mañana. Yo lo declaro en el nombre del Señor Jesucristo, que así va a ser. Pero tenemos que orarle a Dios, que levante un líder. Porque es muy bonito, hermano, es muy bonito que venga aquí un hombre de otra denominación, de otra iglesia, de otro centro cristiano que se haya sido invitado a predicar acá en esta congregación. Y es muy bonito, nos gozamos enormemente, alabamos a Dios por la palabra de Dios que nos trae. Siempre es bienvenido cualquier siervo de Dios que llegue a este lugar.
y que nos cuente su vida y que nos cuente testimonios de lo que él ha vivido en el Evangelio, pero eso es lo que él ha vivido en la congregación donde él está. Pero nosotros necesitamos un líder que se levante en nuestra denominación cristiana, que se llama IRC. Que se levante, que se levante entre nosotros, que nosotros podamos mirarlo y decir: ese hombre es un varón de Dios. Ese hombre siempre está en los cultos de oración con las manos levantadas. Ese hombre ha aprendido a salir de sus depresiones. Ese hombre ha aprendido a salir de sus frustraciones, de sus necesidades. Ese hombre ha aprendido a salir de todas las situaciones negativas que nos ofrece en este mundo y camina sobre ellas, y lo vemos entrar a la presencia de Dios. Por eso dice Moisés, dice: un hombre que aprenda a salir y que entre, para que pueda ayudar a quien, al pueblo, a salir y a entrar, que le dé esperanza al pueblo de Dios. Y entonces nosotros lo que hacemos es quejarnos. Hombre, si esa hermana estaba enferma, estaba hasta en el hospital, y la veo aquí lavando al Señor y cantándole a Dios, entonces ¿qué hago yo quejándome? Si ella lo puede hacer, yo lo puedo hacer. Hermana Aide, gloria a Dios, un ejemplo en esta congregación. Amén. Llueva o truene o caiga fuego o lo que sea, siempre está aquí. Y ahora me venía diciendo que está deseando una pronta recuperación para estar parada en la puerta echando el alcohol a los hermanos. Y si ella puede hacerlo, y si puede alabar y cantar, y aún en su dolor y en su por qué nosotros no lo podemos hacer si somos más jóvenes. Así es. Así es. Con la hermana aquí, no mi hermana que la tome como ejemplo. La hermana me compraba 300, 400 mil pesos en carne cuando tenía la carnicería para el hotel donde ella ministraba. Y esta pandemia le echó abajo el hotel de tal manera que en ocasiones llegaba a trabajar conmigo a la carnicería para que yo le ayudara con carne y le llegara, hermano. Y sin embargo, y aún, y pues yo conozco la situación, conozco lo que ella ha estado pasando, yo sé. Y sin embargo, todos los miércoles yo la veo aquí con las manos levantadas, alabando al Señor. Y si esa situación tan difícil no la ha arrugado, no la ha golpeado, y aún así levanta sus manos, entonces ¿por qué yo no lo puedo hacer? Amén, amén. Si el profeta dijo: aunque la vid no tenga frutos, aunque la vaca no dé leche, aunque las ovejas no den lana, aunque la gallina no ponga los huevos, con todo y esto yo alabaré el nombre de Dios nuestro Salvador. Alabamos al Señor por su palabra. Entonces un hombre, un líder que tenga el corazón con los reflejos del pastor. San Juan capítulo 10 y verso, San Juan 10, 11 es que dice, ¿verdad? Yo soy el buen pastor. Amén. Me lo busca una hermana. San Juan 10, verso 11. 11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Sí. ¿Y qué es dar la vida por las ovejas?
que yo veo las ovejas y ahí que la va a atropellar un carro y yo me lanzo primero para que me mate a mí. Eso no es, hermano. O veo un varón de Dios que está depresivo y está tirándose de un edificio y yo, no, yo me tiro mejor. ¿Y usted qué es? Eso no es, hermano. Dar la vida por todos los que fuimos a la escuela y al colegio, los que están en el colegio en este momento. ¿Cómo es que se calculan las medidas de peso? ¿Cómo se calculan? Las medidas de peso, ¿cómo es que las calculamos? O las distancias, ¿cómo las calcula? Usted dice, de esta esquina a esta silla, ¿cuántos hay de esta esquina? ¿Cuántos? Por metros. Por eso se calculan las distancias, por metros. Las medidas de peso se calculan por kilos, por gramos, ¿ven? Estamos aprendiendo. Es la escuela de la niña Pochita. Acuérdense que estamos en la escuela de la niña Pochita y estamos aprendiendo. Las alturas se miden por pies. Mira que el avión va a 2000 pies de altura. Las distancias por kilómetros. Las medidas de peso por gramos, por kilos, por fanegas, por toneladas. Pero la vida, ¿cómo la mide usted? A ver, ¿cómo mide la vida? Por años, está bien, por años, por días, por meses. ¿Por qué mide usted la vida? Es por el tiempo. El tiempo es el que mide tu vida. Por eso el Señor dice, el buen pastor su vida da. O sea, el buen pastor su tiempo saca para cuidar de sus ovejas. Yo no sé cuál tiempo es el que usted y yo estamos sacando para cuidar las ovejas de nuestro Señor. Pero el apóstol San Pedro dice en el capítulo 5, en el 1 de Pedro, capítulo 5, dice, cuidad la grey del Señor. Eso es 1 de Pedro, busquémoslo en una carrerita ya que tenemos todavía unos 5 minutos. 1 de Pedro, capítulo 5 y verso 1, déjame hermana ahí. Dice, ruego a los ancianos. Oiga, es un ruego, oiga lo que hace, ruego a quién? A los ancianos que están entre vosotros. Dice, yo anciano también con ellos. Yo anciano también con ellos. Y testifico de los padecimientos de Cristo. Y participante de los padecimientos de Cristo. Que soy también participante de la gloria que será revelada. Que soy también participante de la gloria que será revelada. El 2 dice, apacentad la grey de Dios. ¿Apacentad la qué? La grey de Dios. Que la iglesia de Dios. Esa es la grey, la iglesia. Apacentad las ovejas de Dios que están, ¿qué dice? Entre vosotros. Que están entre nosotros. Cuidando de ellas. Cuidando de ellas. No por fuerza. No por la fuerza. Sino voluntariamente. Sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta. No por ganancia deshonesta. Sino con ánimo pronto. Sino con ánimo pronto. Yo no sé. Es el tiempo. La vida se mide por el tiempo. Por eso es que dice el Señor, por eso en el versículo de San Juan, ahí mismo en el capítulo 10, en el verso, ¿qué es el 17? San Juan en el verso 17, por eso es que me ama mi Padre. Por eso es que me ama mi Padre, porque yo doy la vida, doy mi tiempo. El apóstol Pedro fue uno que llegó y le dijo al Señor, Señor, si es posible en mi vida doy por ti. ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor? Ay, Pedrito, no seas tan ridículo. Hágame el favor y deje hablar loqueras. No pudiste ni orar conmigo una hora de tu tiempo. Ni una hora.
ustedes vinieron en esta mañana, tomaron su tiempo, a pesar de la lluvia, a pesar de sus labores que tenían que realizar, a pesar de su cansancio, porque hoy es un día que ocupamos ¿para qué? Para hacer el jardín, para lavar el coche, las mujeres para hacer el almuerzo, para lavar la ropa de la semana, para hacer un montón de cosas que tienen que hacer en su casa. Sin embargo, ustedes tomaron parte de su tiempo, parte de su vida para entregarla al Señor. Amén. Por eso es que nos ama el Padre. Por eso es que nos ama el Padre. Porque tomaron parte de su tiempo. Vean que si es valioso el tiempo que a nosotros hasta nos pagan. No es por lo que usted haga. Si el Ministerio de Trabajo puso que todo obrero tiene que trabajar 8 horas, ¿por qué? Porque lo que tiene valor es el tiempo. No lo que hace, porque lo que yo hago lo puede hacer cualquier persona. Es el tiempo tan valioso que cuando usted trabaja 1 hora de más se la pagan a tiempo y medio y hasta 2 tiempos. Porque no es lo que se haga. Mire, el sábado que estuvimos acá en una feria para tener fondos para la congregación. Estuvimos desde las 7, 8 de la mañana y el pastor estuvo aquí desde las 6 de la mañana haciendo pinto y haciendo café y otras cosas. Y nos fuimos, yo me fui a las 5 de la tarde con la hermana y yo pude ver a hermanas como la hermana, la hija de mi hermana Angelina, Ángel, con la abuela haciendo empanadas para vender. Hermano, no es lo que estaba haciendo, no es lo que ella hacía para el Señor, hermano. Era el tiempo que estaba dedicándole a la obra de Dios, a las ovejas del Señor. Era el tiempo. Alabamos al Señor. Amén. Por eso tenemos que tener el reflejo del buen pastor, porque el Señor puede hacer esto solo. ¿Cuántos creen que el Señor puede hacer esto solo? Claro. ¿Usted cree que el Señor no podía sacar a su pueblo de Egipto solo? ¿Lo podía hacer, sí o no? Pero sin embargo Él mandó a Moisés. El Señor quiere que nosotros, mire, que nos participa a nosotros, que anunciemos su palabra, que anunciemos su evangelio. Porque ese es un trabajo que antes hacían ¿quién? Los ángeles. Los ángeles, ¿quién era? Como aquel ángel que se la presentó a María, que fue lo que llegó a anunciarle el nacimiento del Señor. Un ángel era el que anunciaba el evangelio. O aquellos varones galileos que estaban, aquellos mirando al cielo. ¿Recuerdan aquellos en Hechos capítulo 1? Verso 10, 11, creo que está por ahí. Ustedes lo van a buscar en su casa de tarea. ¿Qué era lo que estaban haciendo aquellos varones? Estaban mirando al cielo, y entre tanto que ellos miraban al cielo, 2 ángeles bajaron y le dijo: ¿qué estáis mirando al cielo? Pues nosotros tenemos que ser como esos 2 ángeles. Si en este momento yo me pusiera a ver, a comparar esos 2 grupos que habían ahí, un grupo de 2 y un grupo de una muchedumbre mirando para arriba. Si yo me pongo a mirar, ¿cuál de esos grupos pertenecemos nosotros? ¿A cuál? ¿A cuál quieren pertenecer? ¿A los que están mirando o a los que están diciendo, ¿por qué estáis mirando al cielo? ¿No quieren pertenecer a ningún grupo de esos? ¿Ah? ¿A cuál grupo? Al de los ángeles. Al de los ángeles, porque eso es lo que somos nosotros. El trabajo que estaban haciendo los ángeles, ahora nos toca hacerlo nosotros. Que estáis mirando al cielo, yo no sé, y estaba muy, y te ve al Señor, lo está viendo, mire, allá abajo, allá le veo los chancletas, y se perdía entre las nubes. Y los varones, ¿qué estáis mirando al cielo? Estaba anunciando el regreso.
A ese Jesús que ven subir, así mismo regresará. Yo no sé cuáles son las nubes que usted está, hermano, impidiendo que usted vea al Señor. No sé si son nubes negras, nubes de agua, problemas ahí. Esas nubes representan los problemas de la sociedad hoy en día. Estamos mirando cuántos muertos y no nos perdemos a las noticias del mediodía para ver cuántos muertos hubieron y cuántos contagiados, y vemos la extra a ver cuántos muertos hubieron heridos por coches, etcétera, etcétera. Estamos viendo nubes negras. Y no, y es que este es el fin del mundo. Mire cómo está esta sociedad, mire la desintegración familiar, mire aquel hombre como maltrata a la mujer, mire, y estamos observando un montón de nubarrones negros, y lo que menos hacemos es decir, ese Jesús que ustedes vieron subir, ese Jesús volverá así como lo vieron subir. Trabajo que hacían antes los ángeles, ahora lo hacemos nosotros. Y es un enorme privilegio, hermano, anunciar este evangelio. Pero tenemos que tener los reflejos del buen pastor. Alabado sea el Señor. Vamos a dejarlo así porque nos gana el tiempo. Espero que esta palabra haya calado en sus corazones, en sus mentes. Espero que al salir de acá de la puerta ustedes la hayan copiado bien y la hayan atesorado en su corazón, para que el 100 por 1 de esa semilla vaya a su espíritu, hermano, y podamos reflexionar hoy. Podamos hacer una reflexión hoy de recorrer las aldeas, de recorrer los pueblos y anunciar el evangelio del reino, preparados por el Señor Jesucristo. Orémosle al Señor, estemos de pie para entregarle al pastor. Padre, hoy estamos celebrando el Día del Pastor según los hombres. Y en este día tu palabra, Señor, esperamos que haya llegado y calado a lo profundo de mis hermanos, de tu pueblo, para que tú, oh Dios, sea el que prepares tu iglesia, tu obra, los obreros, y rogamos, en este momento rogamos para que tú envíes los obreros necesarios para tu mies. Todo te lo pedimos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Quiero que tomemos un tiempito para orar.